Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva versión de la Semana Política, sin Federico Giovanón. Lo echamos. Lo echamos, nos aburrimos. Siempre con el auspicio de Universidad Andrés Bello, primera universidad acreditada en investigación, universidad privada acreditada en investigación, y con también el auspicio de Librería Ulises, que fue hasta hace poco nuestro querido anfitrión. Estamos hoy día con un gran invitado, Patricio Zapata, abogado constitucionalista, que está sacando este libro, se llama La Casa de Todos, del cual vamos a conversar a propósito de la nueva Constitución, y como siempre con el insoportable de Iván Weissman, a quien yo fui parte del golpe de Estado con Federico, el intelectual del golpe fue Mirko y yo puse el fierro. Yo soy como Altamirano, mientras sea culpable de todo el resto, dormirá tranquilo. ¿Cómo estás, Patricio? Encantado de reemplazar a Federico, un pelado por otro, digamos, así que bien. Que cae perfecto. Nada malo estar pelado, ¿eh? Oye, tú estás lanzando este libro, para que lo vean, lo pueden ir a comprar a la librería Ulises, La Casa de Todos. Pero te quería preguntar por la génesis, porque tú has estado en el corazón un poco del diseño del itinerario constitucional del gobierno, como consigliere y el ministro Burgos, ¿no? Bueno, la palabra consigliere puede ser buen amigo del ministro Burgos. Este libro nace de la convicción de que la verdadera educación cívica no va a ser la que produzca algún ministerio, algún tipo de afiche o papelería que nazca desde el Estado, sin perjuicio que eso sea importante, ¿eh? Yo estoy convencido que eso a lo más va a ser el 5% de lo que tiene que haber, y lo que tiene que haber tiene que nacer de la sociedad, tienen que ser los centros de estudio, los medios de comunicación, las universidades. Entonces yo lo que hice fue tomar algunas cosas que había escrito en el último año, escribir cosas nuevas, Ediciones UC se manifestó interesada, y logramos sacarlo, a mi juicio, en un momento apropiado. Aquí la oportunidad es clave. Y está pensado como una especie de manual de cortapalo. La idea es que personas que no son especialistas en derecho constitucional puedan conocer. Está, es cierto, un punto de vista, no es un libro neutral, pero está pensado para que pueda servirle a gente que piensa distinto a mí, ya sea personas más de derecha, que creen que no hay que hacer cambio constitucional, o personas más de izquierda que piensan que el cambio tiene que tener un carácter más refundacional del que yo estaría dispuesto a apoyar. El lenguaje medieval es una vulgata. Sí. Oye, pero ¿tú tuviste algún rol importante con Burgos en términos de conversar el itinerario institucional para el cambio de constitución que diseñó el gobierno? La verdad es que la propuesta que hizo la presidenta el 13 de octubre fue el resultado de un esfuerzo colectivo del comité político. Los 4 ministros trabajaron durante un buen rato en ir buscando una fórmula que aterrizara esa tríada, ¿no es cierto?, democrático, participativo e institucional. Y así como yo estaba colaborando en algunos temas con Jorge Burgos, había otros abogados constitucionalistas como Javier Couso, Tomás Jordán, que estábamos ayudando a los demás ministros, ¿eh? Pero esta fue, y eso es el valor que tuvo, en mi opinión, esta fue una propuesta colectiva del comité político. Yo en alguna parte he dicho que no hubiera sido, a mi juicio, positivo que la presidenta hubiera tenido que dirimir entre 2 estrategias o 3 estrategias. Aquí se hizo lo que yo creo que tienen que hacer los estados mayores, que es llevarle al mando, ¿eh?, una opción que se ha decantado. Evidentemente la presidenta puede haber dicho, sabe qué más, no me gusta, no me satisface, ¿eh?, vuelvan a trabajar, ¿eh? Pero yo creo que ella apreció y adoptó como propia esa propuesta, y ustedes recordarán, justo antes del partido con Perú, la presidenta hace el anuncio por televisión. Ella dice: aquí vamos a tener educación cívica durante unos meses, después vamos a tener cabildos, y además yo voy a presentar al Congreso actual un nuevo mecanismo de reforma. La pregunta es: ¿tú suscribes plenamente el itinerario propuesto por Sí, las críticas que se le hacen y que han sido transversales no son ideológicas, pueden ser transversales, de que el proceso podría llegar a ser entre 6 y 8 años, y que esos 6 o 8 años, cuando solo se ha concentrado en proponer la hoja de ruta de cómo va a llegar a esta nueva Carta Magna o Constitución chilena, pero sin haber hablado todavía al gobierno en nada específico de qué es lo que van a cambiar del contrato social que nos rige actualmente, y que eso le suma 6 a 8 años a el tema de las confianzas, de la inseguridad jurídica, que esos son los más extremos, de cómo se va a tratar la propiedad privada, si va a ser una constitución de que van a tener ciertos derechos adquiridos. O sea,
más allá del fondo o si es necesario o no, se le han hecho críticas de que esta es una forma políticamente correcta de la presidenta de quedar bien con su gente, a la que le prometió que hubo un cambio, con un proceso que al fin y al cabo son 6 o 8 años que no promete nada y que las incertidumbres, ¿no?, que ha generado su reforma le suma 2, 3, 4 puntos más. A ver, tú has tocado varias cosas. Partamos por las incertidumbres. Yo estoy bastante convencido que una de las cuestiones que hacía más ruido, más que lo que se decía, era lo que no se decía. Ese año y medio en que no aterrizábamos coordenadas, digámoslo así, temporales o de procedimiento. Y eso efectivamente en alguna gente eso despertaba fantasmas y se pasaban películas de lo que podía ocurrir o cómo podía hacerse. Lo que hace el discurso del 13 de octubre es que toma ciertas definiciones que a mi juicio debieran tender a ordenar las incertidumbres. Ahora, que desaparezca la incertidumbre, eso es imposible, eso es imposible. Yo creo que la idea de algunos que sienten que la tarea de los gobiernos es impedir que exista cualquier tipo de duda respecto a lo que puede ocurrir, no están viviendo el mundo que estamos viviendo. Prigogine hablaba del principio de incertidumbre. O sea, estamos en una época... Liberales estudiaron economía del siglo XIX. Pero acá yo creo que más allá, yo no creo que se refieran al tema genérico. Hay cosas bastante específicas que se han referido que el gobierno, algunos ministros han salido a hablar en forma semi-reservada con el sector privado, que quiere el tema, por ejemplo, los derechos de agua, los derechos a la propiedad privada, que dicen el gran titular no van a ser afectados, pero después cuando se meten en la letra chica dice, bueno, si tú tienes esa concesión o tienes ese derecho y no lo usas por número de años, capaz que el gobierno se mete y te lo quite. Déjame Entonces, un poco más esa pregunta para ir a la parte sustantiva, justamente, que es lo que más se ha evitado conversar sobre el contenido de la Constitución. Tú, como experto constitucionalista, ¿crees que es ineludible revisitar el artículo 19 y 24 sobre el derecho de propiedad, concebido en una Constitución diseñada en plena Guerra Fría para impedir, ¿no?, que se repitieran experiencias como la de la Unidad Popular o que afectaran en lo esencial la tenencia de la tierra y de la propiedad de las empresas, ¿no? Entonces hoy día vivimos en otro contexto donde estamos en otras lógicas económicas, sociales. Es imposible que no se toque, ¿no? O sea, lo que a mi juicio no resistiría escrutinio es que tú por una parte hablaras de participación efectiva y por otro lado hubieras cerrado a priori en algún lugar, en alguna oficina, un protocolo de lo excluido, lo vedado, lo que no se va a tocar. Yo creo que eso no es posible en términos prácticos. Creo que éticamente recibiría una sanción muy grande. No veo cómo se puede sostener que tú le digas a la ciudadanía, mire, vamos a tener un proceso constituyente, pero hay unas 3 o 4 cositas que no se tocan porque alguien lo definió así. Cuestión distinta es que yo te diría, en la medida que el proceso empieza a producirse, se van a ir viendo cuáles son las áreas de verdadera discrepancia, cuáles son las áreas donde hay convergencia, donde hay acuerdo. Te pongo el tema de la propiedad, por ejemplo. ¿Qué es lo que, a mi juicio, debiera ser la preocupación principal de alguien que quiere hacer una inversión en Chile? De alguien que quiere tener garantía de que sus esfuerzos de emprendimiento no van a estar expuestos al primer capricho de la autoridad de turno. Tener tribunales independientes. Tener poder judicial independiente, o sea, lejos, es lo que más te asegura tus derechos, es tener un poder judicial independiente, y eso no ha estado, por lo menos que yo sepa, nunca en discusión. Segundo, que tú fortalezcas la capacidad de la ley para tomar las definiciones y que no queden entregadas las definiciones importantes a la actuación de la administración, del alcalde, del CEREMI, del intendente. Y yo tampoco he escuchado a nadie que quiera debilitar la ley, por el contrario, muchas de las personas que estamos por una nueva constitución queremos realzar de una vez por todas una mayor dignidad de la ley y del rol del Parlamento. Tercero, cuando hablamos de aguas y la situación de las aguas, por ejemplo, no, y hablamos de la pesca también, por ejemplo, y hablamos de la minería, ¿cuál es el verdadero problema? Y no quiero dar la lata, pero creo que es bueno ejemplificarlo. La actual Constitución dice que el Estado chileno es dueño de las minas y usa varios adjetivos bien enfáticos, inalienable, absoluto, que son los mismos de la reforma del 71. La Constitución dice
que las aguas son un bien nacional de uso público. Y tenemos tratados internacionales y tenemos un derecho del mar que dice que las riquezas de la zona económica exclusiva son del pueblo chileno. ¿Dónde se produce el desajuste? En que tenemos una aplicación de la propiedad privada tan extrema, en virtud de la cual tú tienes derecho de propiedad sobre un contrato, Bien. sobre una concesión, sobre un permiso, sobre una autorización. Lo que algún profesor que no era de izquierda, Alejandro Guzmán, hace 25 años habló, la propietarización de los derechos. Entonces, en la práctica, hemos tergiversado lo que debiera ser un derecho administrativo, por ejemplo, para pescar durante 5 años, con un cierto límite, lo hemos transformado en un derecho de propiedad. Eso pasó con la ley minera de José Piñera y eso pasa con las aguas. Y eso hace muy difícil que el Estado pueda regular y, por ejemplo, hacerse cargo del problema de la situación de los que están aguas abajo, que sufren porque los que están aguas arriba actúan como verdaderos propietarios. Yo creo que no es necesario poner en la Constitución una frase que diga los pescados son todos chilenos, sino que hay que hacer un... Pero el tema, yo usé eso como ejemplo, pero el tema más que el debate se prolongue por 6 a 8 años. Vamos a eso. Yo te diría lo siguiente. Sería muy irresponsable, creo yo, que tú dijeras que esta cuestión se va a hacer en 6 meses o en un año. Quizás sería lo más conveniente para efectos de acotar las expectativas, pero si tú quieres hacer un esfuerzo en serio, esto tiene que tomar por lo menos 2, 3 o 4 años. Esa es la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que va a ir acotando las incertidumbres? Que los distintos sectores vayan diciendo lo que buscan, lo que pretenden. Y aquí, perdona, una cosita muy corta. Aquí yo he escuchado a gente decir, incluso se lo escuché a José Miguel Insulza hace unos meses atrás, no se sabe lo que se quiere. La verdad de las cosas es que durante los últimos años no hay uno, sino muchísimos proyectos presentados en que sectores de centro-izquierda han dicho qué es lo que quieren en materia de nueva constitución. Por ejemplo, que se reconozca el carácter pluricultural de la nación chilena. Hay varios proyectos presentados. Por ejemplo, que tú termines con las leyes de quórum, que es una anomalía chilena. Yo creo que la gente tiene que saber que nosotros tenemos en los hechos la constitución más voluminosa del planeta, porque la verdadera constitución chilena no es ese texto delgadito que se vende en los kioscos en el centro, que son 130 artículos. La verdadera constitución chilena es la suma de 19 leyes orgánicas constitucionales, algunas de las cuales tienen como 300 páginas. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier otro país del mundo, si tú para cambiar algo necesitas 4/7, tú lo llamas constitución. Eso es constitución. Cuando algo cuesta mucho cambiarlo, eso es constitución. Una constitución acá es una ley. Despejando todos los nombres técnicos. La constitución de Guzmán son como las tablas de Moisés. O sea, lo que quiero decir es que Pero él nos está hablando un poco de la forma, porque el tema de los quórum, o sea, mi experiencia, bueno, los quórum existen en la Constitución americana, existen en la Constitución europea, no, para cambiar ciertas cosas necesita, por eso estoy tratando de entender, porque a lo mejor la forma, como lo llaman, pero el hecho de tener quórum para ciertas cosas que reflejan una visión, acá fue en una dictadura, no fue en una visión no concertada, pero cuando hay temas que una nación o un Estado considera que son políticas de Estado y que no deben estar susceptibles a una mayoría temporal de 50+1, sino que no tendría que ser 2/3. La americana que conozco lamentablemente con vergüenza porque hay mucho tiempo afuera mejor que la chilena, para los grandes cambios necesita 2/3. Para aprobar a nuevos asientos, nombramientos de la presidenta necesita 2/3. Es que, a ver, buen punto, pero yo creo que estamos mezclando dos cosas. Si hay ciertas cuestiones que son muy valiosas para nosotros como comunidad, básicamente ciertos intereses muy importantes para un ciudadano, tú transformas ese interés en un derecho fundamental. Y tú lo pones al margen de la política normal, de la política cotidiana. Algunos autores hablan de coto vedado, Ernesto Garzón Valdés, otros hablan de cartas de triunfo, Ronald Dworkin, otro Ferraioli habla de lo indecidible. O sea, cosas que tú consideras que son tan importantes. Por ejemplo, que antes de detenerte te muestren la orden judicial, que antes de condenarte puedas defenderte. Esas cosas no pueden estar sujetas a que mañana el Parlamento 27 a 28... Pero en Chile la distorsión, y en eso ni Estados Unidos, ni Francia, ni España, la distorsión es que tú para crear un juzgado, tú necesitas 4/7. Tú para alterar cualquier norma de las bases de administración del Estado, tú para modificar las leyes de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, tú necesitas 4/7. Y esas no son cosas que califiquen para lo que Dworkin llama cartas de triunfo. Esas son situaciones opinables sobre las cuales deberíamos poder discutir y votar por la regla básica de la mayoría. Patricio, me gustaría llevarte al tema político, al diseño del sistema político. Tú hablaste de realzar el poder del Congreso. 2 preguntas. ¿Cuál es tu convencimiento personal respecto al tema del régimen político?
y si de alguna manera todo lo que está ocurriendo acá en términos que tenemos un quinto del Senado con causas pendientes en Fiscalía, ¿no? Y una ilegitimidad del sistema político, lo vimos en la encuesta de esta semana, la CADEM, y lo tiene transversal y completamente en el piso, nos dan para replantearse también la democracia representativa del modo como la hemos concebido históricamente en la historia política de Chile. A ver, yo creo que tú apuntas a la cuestión central. Yo a veces siento que desde la ciencia política o desde el derecho constitucional el tema se sigue discutiendo como lo discutíamos en el año 90 o 91, es decir, ¿por qué no reemplazamos el presidencialismo chileno por un sistema semipresidencial? Esa es la discusión del sistema de gobierno, ¿Y cuál sería la razón para hacerlo? Pucha, ¿qué pasa si el próximo presidente es impopular? ¿Qué pasa si pierde apoyo? ¿Vamos a estar condenados a resistirlo por 2 años? Y hay gente que siente que ese temor se ha visto de alguna manera potenciado por la experiencia de los últimos presidentes que han pasado por momentos de impopularidad, Piñera y Piñera. No digo que eso no sea importante, no digo que eso no haya que mirarlo con atención, pero yo creo que el problema que tenemos es más profundo. El problema que tenemos no es de sistema de gobierno, es de régimen político, de la manera en que la ciudadanía, el pueblo, se relaciona con el poder. Yo creo que la preocupación más bien de gobernabilidad conservadora, de que no vaya a ser que el próximo presidente no tenga garantizada la mayoría en el Parlamento, entonces creemos un primer ministro que sea un fusible, no se hace cargo de la magnitud del problema. O sea, el problema es más profundo. Yo personalmente no estoy convencido que haya que abandonar el presidencialismo. Lo que estoy convencido es que tenemos que tener, por una parte, un parlamento que represente mejor a la sociedad, que converse con la sociedad. Por ejemplo, iniciativa popular de ley. De todas maneras. Pero agreguemos otra cosa. Revocación de mandatos parlamentarios. De ley, más que de mandato. Plebiscitos en asuntos. Referéndum revocatorio de ley. Te pongo un ejemplo. Pero plebiscitos también para definir asuntos que directamente. Ahí tengo mis dudas, te lo explico. Yo, por ejemplo, creo que sería muy bueno que nosotros, cuando estemos discutiendo una ley en el Parlamento, tengamos la posibilidad como ciudadanos de cuestionar lo que resulta del proceso legislativo y forzar un referéndum como en Uruguay o como en Italia. Eso haría que los parlamentarios, cuando estén haciendo la ley, no solo tengan un ojo puesto en el Tribunal Constitucional, que es lo que ocurre hoy día, están haciendo la ley bajo la espada de Damocles, ¿no es cierto? Claro. De que el Tribunal Constitucional lo puede echar abajo. Y el otro ojo ¿Cuán bueno sería que tuvieran en los financistas? Bueno, no sé si habla del tercer ojo, pero ojalá pudiéramos tener a un parlamentario que está principalmente preocupado de cómo cae lo que él está haciendo en la plaza, cómo cae en los barrios, cómo cae en los sindicatos, en las juntas de vecinos. Porque sabe ese parlamentario que esa ley que está haciendo, ya sea sobre aborto, sobre financiamiento de la política, sobre creación de instituciones nuevas, esa ley puede ir a un referéndum revocatorio. Tengo más dudas cuando tú preguntas en abstracto sobre cuestiones de política pública. Primero que nada, porque si esas preguntas se hacen desde arriba, le da más poder a un presidente que ya tiene harto poder. Si vienen desde abajo, tú tienes que empezar a preguntarte qué tipo de preguntas queremos que vengan desde abajo. Preguntas sobre la Constitución, por ejemplo, que se junten firmas para reponer la pena de muerte, porque tú no puedes decir, me gusta esto, pero luego empezar a decir, bueno, pero estas preguntas pero eso para mí es un caso súper, y yo sé que nos vamos a demorar un poco más de tiempo. No, pero ese caso... ¿Qué pasa? Cortar, nomás puedo dejarlo para otra ocasión. Pero a veces no hemos pasado, yo te pregunto, porque eso va, yo creo que al corazón, es que el tema, la pena de muerte, ¿no? Que a nivel personal lo encuentro ahorrante, un tema personal, y la sociedad que yo quiero vivir, en la que vivo, para mí no debería existir. Pero obviamente si tú haces un plebiscito, en todas las sociedades que yo he vivido se ganaría por mayoría abrumadora. Entonces ahí uno dice, deberíamos tener herramientas, porque claro, ¿para qué temas sí queremos no legislación popular o derogación de etcétera, y para cuáles hay que dejar a los sabios y eruditos? ¿Dónde está el balance del populismo versus...? Es que fíjate que yo creo que el arte... Lo pregunto como curioso, no es pregunta cargada. El arte de esto es cómo aprovechar lo mejor que nos puede ofrecer un conjunto de ciudadanos que deliberan, a veces a fuego lento, sobre cuestiones éticamente complejas, y para esas discusiones tú necesitas un proceso deliberativo que tiene sus tiempos, con una ciudadanía que realmente participa y decide. Nosotros tenemos un sistema que está tan desconectado a la ciudadanía que es un fuego lento que la gente lo mira con distancia.
Si, por ejemplo, un parlamentario renuncia, yo creo que derechamente tenemos que terminar con esto de que lo reemplace el partido. Tenemos que volver a tener elecciones complementarias, esa es mi opinión. Sí. Que los ciudadanos vuelvan a sentir que son los dueños de sus representantes. De alguna manera el tipo de democracia que se diseñó es muy oligárquica, ¿no? Donde los partidos y el Senado en particular representan Pasa que la gente que ¿Cómo hizo la Senado? punto de construcción confluencia tenía mucha Siempre saqué alergia. ese punto, yo no conozco oligárquicos. ningún senado, corrígeme, no hay ningún senado del mundo, están diseñados en la antigua Grecia de que tiene que ser una cosa deliberante de élite que no estén bajo la presión de cada 2 años de elecciones. No, pero 6 no, años. yo me refiero, no es que no sea de élite, tiene que ser la élite, o sea, creo que lo que hay es una élite oligárquica, que es distinto a que sea, que estén los pero mejores, pero tú lo estás están quienes cuestionando, representan, tú estás quienes cuestionando los que representan están, no cómo grupos de están. poder, obvio, no, Los si que no, están, tú no. estás cuestionando los que están, no Yo cómo creo en están. una política muy elitaria, no en este tipo de élite. Bueno, ese es el gran tema, ¿no es cierto? La discusión sobre élite. Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto hace 100 años. Oye, vamos a tener que dejar hasta acá Otra la vez, conversación. bueno, yo por pensé eso... que no me iba a entusiasmar tanto, pero me entusiasmó de Ah, leer el libro sí, entero. no, obvio, que siempre te entusiasma fácil. Sí, Ya saben, es verdad, en la Ulises es fácil. vayan a comprar La Casa de Todo, de Patricio Debería Zapata, estar llegando este fin de semana. ilustrada por el autor del libro, notable. Gracias, Patricio. Que la economía, la desaceleración... Gracias, Iván, por tu aporte.